Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les saluda tu nombre del canal, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo aquí en nombre del canal. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima expectativa. Vamos a hablar de redoble de tambores del impactante encuentro entre la madre de Can Yaman y la madre de Demet Özdemir. Así es. Ese encuentro que todos estábamos esperando, ese momento que imaginábamos una y otra vez finalmente sucedió. Y claro, como era de esperarse, ha habido todo tipo de reacciones, especulaciones y comentarios al respecto. Así que hoy, vamos a sumergirnos de lleno en este acontecimiento. Vamos a analizar qué pasó exactamente, cómo fue el encuentro, qué significó para los fans y por supuesto, vamos a intentar descifrar el mensaje oculto detrás de cada sonrisa y cada mirada. Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes jugosos y sobre todo, mucha información. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades turcas favoritas. No se arrepentirán. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de este encuentro explosivo. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco. Su química en la serie Erkenci o Pájaro Madrugador era innegable y traspasaba la pantalla, haciendo que millones de fans en todo el mundo soñaran con que su amor también floreciera en la vida real. Y aunque al principio la pareja fue muy discreta, poco a poco fueron dejando entrever que sí, que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los rumores se confirmaron y el mundo entero celebró su romance. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la relación llegó a su fin. Y la ruptura, aunque dolorosa para todos, fue bastante discreta y respetuosa. Ambos actores siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales, y aunque los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, la verdad es que las cosas parecían haber quedado ahí. Hasta ahora. Porque ahora, con Can Yaman y Demet Özdemir siguiendo caminos separados, con nuevas parejas y nuevos proyectos, surge esta pregunta: ¿por qué ahora este encuentro entre sus madres? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Para entender mejor todo este embrollo, tenemos que analizar un poco el contexto de la relación entre Can y Demet, y la relación de ambos con sus respectivas madres. No podemos simplemente saltar a conclusiones sin entender el tapiz complejo de conexiones y dinámicas que se han tejido a lo largo de los años. Las madres, como sabemos, juegan un papel fundamental en la vida de sus hijos. En la cultura turca este rol es aún más importante, ya que la figura materna es vista como un pilar fundamental de la familia, una fuente de apoyo incondicional y una consejera indispensable. Tanto la madre de Can Yaman como la de Demet Özdemir siempre han estado muy presentes en la vida de sus hijos, acompañándolos en sus éxitos y apoyándolos en sus momentos difíciles. Esta presencia constante y este apoyo incondicional son características que definen la relación entre madres e hijos en la cultura turca, y es fundamental tener esto en cuenta al analizar este encuentro. Se sabe que la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, es una mujer muy elegante, discreta y que siempre ha estado muy involucrada en la carrera de su hijo. Siempre ha sido una figura de apoyo constante, acompañándolo en sus viajes, promociones y eventos importantes. Gulden Yaman ha cultivado una imagen pública de ser una madre dedicada y perspicaz, alguien que conoce bien la industria del entretenimiento y que ha ayudado a Can a navegarla con éxito. Su presencia en los medios siempre ha sido medida y elegante, lo que la convierte en una figura respetada tanto por los fans como por los medios. Por otro lado, la madre de Demet Özdemir, Aysen Yene, también es una mujer muy cercana a su hija. Se dice que es una mujer muy cariñosa, protectora y que siempre ha velado por el bienestar de Demet. A diferencia de Gulden, Aysen ha mantenido un perfil más bajo, prefiriendo apoyar a su hija desde la retaguardia. Sin embargo, su amor y dedicación son innegables, y Demet ha hablado en varias ocasiones sobre el impacto positivo que su madre ha tenido en su vida. Esta diferencia en la proyección pública de ambas madres no necesariamente indica una diferencia en la intensidad de su amor y apoyo, sino más bien una preferencia personal y una adaptación a las necesidades de sus hijos. Durante la relación entre Can y Demet, ambas madres tuvieron la oportunidad de conocerse y de convivir en varias ocasiones.
Se sabe que ambas se llevaban muy bien y que tenían una relación cordial y respetuosa. Incluso se llegó a especular que ambas estaban muy contentas con la relación de sus hijos y que veían con buenos ojos un futuro juntos. Estas especulaciones, alimentadas por fotos y comentarios en redes sociales, generaron aún más esperanza entre los fans de la pareja, quienes veían en esta buena relación entre las madres una señal de que el romance entre Khan y Demet tenía bases sólidas. Sin embargo, tras la ruptura, las cosas cambiaron. Aunque no hubo ningún comunicado oficial al respecto, se presume que la relación entre ambas madres se enfrió un poco. Cada una, obviamente, apoyó a su respectivo hijo y respetó su decisión de seguir adelante. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué, de repente, este encuentro? ¿Por qué ahora que Khan y Demet están con otras personas? ¿Qué motivó a estas dos mujeres a reunirse, dejando de lado las heridas del pasado y la distancia que se había creado entre ellas? Esta pregunta es crucial para entender el significado de este encuentro y las posibles implicaciones que podría tener. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en información que hemos recopilado de diferentes fuentes. Hay varias teorías que podrían explicar este encuentro. La primera, y quizás la más sencilla, es que ambas madres, a pesar de la ruptura de sus hijos, mantienen una buena relación de amistad y decidieron reunirse simplemente para ponerse al día y pasar un rato agradable juntas. Esto, por supuesto, es una posibilidad. Al final, dos personas adultas pueden mantener una relación cordial independientemente de lo que suceda entre sus hijos. Podría ser que a pesar de la distancia y la incomodidad que pudo haber surgido tras la ruptura, la conexión que se formó entre ellas durante el romance de sus hijos fue lo suficientemente fuerte como para perdurar. Otra teoría, un poco más elaborada, es que el encuentro fue orquestado por alguna de las dos madres con la intención de reavivar la llama entre Khan y Demet. Sabemos que muchas veces las madres tienen la esperanza de que sus hijos regresen con sus exparejas, especialmente si consideran que era una buena persona y que hacían buena pareja. Esta teoría, aunque un poco fantasiosa, no es del todo descabellada. Después de todo, las madres, con su sabiduría y experiencia, a menudo creen saber qué es lo mejor para sus hijos, y podrían estar dispuestas a tomar medidas para influir en sus decisiones amorosas. En este caso podrían creer que Khan y Demet, a pesar de sus diferencias y de las circunstancias actuales, todavía se aman y que merecen una segunda oportunidad. Una tercera teoría, quizás la más interesante y la que más revuelo ha causado entre los fans, es que el encuentro tiene que ver con algún proyecto profesional que involucre a Khan y Demet. Se ha rumoreado en varias ocasiones la posibilidad de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película. Y este encuentro entre sus madres podría ser una señal de que las negociaciones están avanzando y que pronto podríamos verlos juntos de nuevo en la pantalla. Esta teoría se basa en la idea de que las decisiones profesionales de los actores turcos a menudo están influenciadas por sus familias, y que las madres, en particular, juegan un papel importante en la toma de estas decisiones. Esta teoría tiene mucho sentido si consideramos el poder de las madres para influir en las decisiones de sus hijos, especialmente en el ámbito profesional. Si ambas madres consideran que sería beneficioso para sus hijos trabajar juntos de nuevo, podrían estar presionando para que esto suceda. Además, el hecho de que el encuentro haya sido tan discreto y que no haya habido ningún comunicado oficial al respecto, podría ser una señal de que están tratando de mantener las cosas en secreto hasta que haya un anuncio oficial. La discreción es clave en la industria del entretenimiento, y un encuentro secreto entre las madres podría ser una táctica para evitar filtraciones y mantener el factor sorpresa. ¿Pero qué pasó exactamente en este encuentro? Lamentablemente no tenemos muchos detalles. La información que tenemos es limitada y proviene de fuentes no oficiales. Se sabe que el encuentro tuvo lugar en el lugar donde se rumorea que ocurrió el encuentro, si lo hay, sino, decir, un lugar discreto y alejado de las cámaras. Se dice que ambas madres estuvieron conversando durante varias horas y que se mostraron muy amables y sonrientes. La falta de información oficial alimenta la especulación y permite que los fans creen sus propias narrativas sobre lo que pudo haber sucedido en esa reunión. Algunos testigos afirman haber visto a ambas madres abrazándose al final del encuentro, lo que podría ser una señal de que la reunión fue positiva y que ambas mantienen una buena relación. Sin embargo, no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información. Todo se basa en rumores y especulaciones. La falta de evidencia concreta no impide que los fans interpreten cada detalle, por pequeño que sea, como una señal de esperanza o una confirmación de sus teorías.
En cuanto a la reacción de los fans, como era de esperarse, ha sido de todo tipo. Algunos están muy emocionados y ven este encuentro como una señal de esperanza de una posible reconciliación entre Khan y Demet. Otros son más escépticos y prefieren no hacerse ilusiones. Y otros simplemente están intrigados y quieren saber más detalles sobre lo que realmente sucedió en este encuentro. La montaña rusa emocional de los fans es palpable y cada noticia, por pequeña que sea, es analizada y debatida con fervor. En las redes sociales el tema se ha vuelto viral. Los hashtags #Khan llaman #Demet Ozdemir #Madres Khan Demet #reconciliación se han convertido en tendencia y los fans han estado compartiendo sus opiniones y teorías sobre el tema. Algunos incluso han creado memes y vídeos divertidos sobre el encuentro. La creatividad de los fans es infinita, y su pasión por Khan y Demet se manifiesta en una variedad de formas, desde análisis exhaustivos hasta creaciones humorísticas. Independientemente de lo que realmente haya sucedido en este encuentro, lo cierto es que ha generado mucha expectación y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Khan y Demet. Y aunque no podemos saber con certeza qué depara el futuro, lo que sí podemos decir es que estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Como buenos detectives del corazón, seguiremos cada pista y compartiremos nuestras conclusiones con ustedes, nuestra fiel audiencia. Así que, mi gente bella, ahí lo tienen. El impactante encuentro entre la madre de Khan Yaman y la madre de Demet Ozdemir. Un encuentro que ha generado todo tipo de reacciones, especulaciones y teorías. Un encuentro que sin duda ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Khan y Demet. Es un evento que trasciende el simple chisme de celebridades y se convierte en un fenómeno cultural, un reflejo de nuestras propias esperanzas y deseos en cuanto al amor y las relaciones. Hemos explorado el contexto de la relación entre Khan y Demet, la importancia de las madres en la cultura turca, las posibles razones detrás del encuentro y la reacción de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Nuestro objetivo es proporcionarles un análisis completo y entretenido, para que puedan formarse su propia opinión sobre este tema tan apasionante. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Su participación y entusiasmo nos inspiran a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que significa este encuentro entre las madres de Khan y Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que se trata simplemente de una amistad entre dos mujeres adultas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y nos ayudan a entender mejor las perspectivas de nuestra audiencia. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo continuo es fundamental para el crecimiento de este canal y nos permite seguir brindándoles contenido de calidad sobre sus celebridades turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Nunca sabemos qué sorpresas nos depara el destino, y quizás, solo quizás, Khan y Demet nos den una alegría en el futuro. Hasta la próxima.